Hola, en este video voy a explicarles a través de un ejemplo la diferencia entre ventajas absolutas, ventajas comparativas, la especialización y el comercio, o sea, los beneficios de especializarse en una producción de un bien o un servicio y como consecuencia de ello el comercio. Las ventajas absolutas se refieren a la capacidad que tiene una persona, ¿sí? O una empresa o un país en producir un bien o un servicio con recursos, con menores recursos que otra persona. En este caso, veamos el ejemplo concreto que tenemos presente aquí. Tenemos dos personas, ambas personas pueden producir dos bienes, carne o papas. Pensemos que cada una de ellas se dedica 8 horas a la producción de estos bienes y de su consumo. En este caso tenemos la frontera de posibilidades de producción de las dos personas. El campesino se dedica las 8 horas del día a producir carne, puede lograr 8 kilogramos. Si se dedica las 8 horas a la producción de papa, puede lograr 32 kilogramos. El ganadero, si dedica las 8 horas, puede producir 24 kilogramos de carne, y si dedica las 8 horas a la producción de papas, puede lograr 48 kilogramos. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? El ganadero tiene ventajas absolutas en la producción de ambos bienes. ¿Por qué? Porque utiliza menos recursos. En este caso, el recurso es el tiempo. Si trabaja las 8 horas, puede producir 24 kilogramos de carne, es decir, que puede producir 3 kilogramos de carne por hora, o básicamente puede producir 1 kilogramo de carne en aproximadamente 20 minutos. Mientras que el campesino, ¿sí?, trabaja las 8 horas y produce 8 kilogramos de carne, es decir, que solamente, o sea, que necesita una hora entera para producir 1 kilogramo de carne, o sea, necesita más recursos, ¿sí?, para producir la misma cantidad. O sea, el ganadero tiene ventajas absolutas porque necesita menos recursos en la producción de carne que el campesino. Veamos la situación en el caso de las papas. Bueno, en el caso de las papas sucede algo similar. El ganadero produce 6 kilogramos de papa por cada hora. Si dedica las 8 horas de trabajar para producir papas, puede producir 6 kilogramos de papa por hora, o sea, básicamente puede producir 1 kilogramo de papa por cada 10 minutos, o sea, necesita 10 minutos para producir 1 kilogramo de papa. Mientras que el campesino, ¿sí?, puede producir en 8 horas 4 kilogramos, o sea, mejor dicho, puede producir en 8 horas 32 kilogramos, o sea, que él produce 4 kilogramos de papa por cada hora. O sea, básicamente necesita 15 minutos para producir 1 kilogramo de papa. Mientras que el ganadero solamente necesita 10 minutos. O sea, la misma producción la realiza con menor tiempo, o sea, con menores recursos. Como verán, en este caso tenemos que el ganadero tiene ventajas absolutas en ambos bienes, la producción de ambos bienes. Las ventajas absolutas existen, pero no explican el comercio que puede existir en el mundo o entre las personas. Lo que explica el comercio es la ventaja comparativa, es la ventaja relativa es decir, y la ventaja comparativa o la ventaja relativa lo que mira no es la cantidad de recursos eh, no es la cantidad de recursos totales que necesita para producir un bien, sino es el costo de oportunidad, es decir, cuánto tiene que sacrificar una persona para producir un determinado bien, ¿sí? Entonces, como vemos, ¿sí?, aquí podemos analizar la situación del campesino y del ganadero. Vamos a poner el campesino, ¿sí? ¿Sí? Tenemos carne, y tenemos, vamos a escribirlo un poquito mejor, ¿sí?, el campesino. Vamos a calcular el costo de oportunidad. Tenemos la carne y tenemos las papas. Entonces, el campesino es capaz de producir, ¿sí?, 32 dividido 8,
¿sí? Eso me da 4, es decir que por cada 4 kilogramos de papas puede producir 1 kilogramo de carne. O sea, necesita el costo de oportunidad para producir 1 kilogramo de carne, ¿sí? Equivale a 4 kilogramos de papas. De nuevo, ¿sí? Si él quiere producir 1 kilogramo de carne, tiene que dejar de producir 4 kilogramos de papa. Ese es básicamente el costo de oportunidad. Por otro lado, 1/4 kilogramos de carne para producir 1 kilogramo de papa. Entonces él puede producir 1 kilogramo de papa solamente sacrificando 1/4, 250 gramos de carne en la producción de carne, evidentemente. Y el ganadero, vamos a hacer la misma tablita, carne y papas. Entonces, en este caso, ¿sí? 48 dividido 24 es 2, o sea que esta persona, ¿sí? Puede producir 2 kilogramos, o sea, por cada 2 kilogramos de papa que sacrifica puede producir 1 kilogramo de carne. Y por cada 1/2 kilogramo kilogramos de papa, de carne, perdón, puede producir 1 kilogramo de papa. O sea que fíjense, miren, aquí ya tenemos un resultado. El campesino tiene ventajas comparativas en la producción de papa. ¿Por qué? Porque el costo de oportunidad de producir una unidad más de papas, ¿sí? Es menor en términos de carne para el campesino que para el ganadero. 1/4, 250 gramos, es la mitad que 500 gramos. O sea que al campesino producir 1 kilogramo adicional de papas le cuesta sacrificar 1/4 de kilogramos de carne, mientras que al ganadero le cuesta 1/2 de kilogramos de carne. Por otro lado, al campesino le cuesta 4 kilogramos de papa producir 1 kilogramo de carne, mientras que al ganadero le cuesta solamente 2 kilogramos de papa producir 1 kilogramo de carne. Entonces el costo de oportunidad de la producción de carne para el ganadero es efectivamente menor, de hecho es la mitad. Si uno mira o parte de una situación en la cual ambos producen y consumen exactamente la misma, o sea, producen y consumen lo que producen, estamos en una situación como la que está marcando este punto, donde el campesino produce 4 kilogramos de carne por día y 16 kilogramos de papa, y eso es lo que consume. Por otro lado, el ganadero consume 12 kilogramos de carne y 24 de papa, y eso es lo que consume, o sea, produce y consume exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que plantea el costo de oportunidad? El costo de oportunidad plantea lo siguiente: quien tiene ventajas comparativas en la producción de un bien debiese especializarse, o sea, debiese aumentar la producción de ese bien porque tiene ventajas. ¿En qué sentido? Tiene la capacidad de producir una unidad más, o al menos una unidad más de ese bien, y tratar de intercambiarlo por otro bien a otra persona cuyo costo de oportunidad de producir ese bien es mayor. En este caso, ¿cuál es la idea? Dado que el ganadero tiene un costo de oportunidad en la producción de carne menor, el ganadero podría decir, bueno, si bien yo necesito, a lo mejor necesito simplemente 12 kilogramos de carne, yo podría producir un poco más kilogramos de carne y ofrecerle al ganadero, al campesino. Yo le estoy produciendo a 2, él la produce a 4, y definimos un precio de intercambio que esté entre esos dos valores, yo me beneficio y él se beneficia. Yo lo vendo más caro de lo que yo lo produzco y él lo compra más barato de lo que él lo puede producir. Entonces obtiene un beneficio. Esa es un poco la idea del comercio en la venta y la relación con la ventaja comparativa. En particular, la tabla esto muestra una situación, no es la única, es una situación en la cual el campesino deja de producir carne y se especializa en la producción de carne. Entonces pasamos a producir 32 unidades o kilogramos de papa. Mientras que el ganadero no deja de producir papas, pero disminuye la producción de papa. De 24 vamos a asumir que pasa a 12. De nuevo, esto es una situación cualquiera, podría haber sido otra situación.
Evidentemente, siempre el ganadero va a buscar especializarse en la producción de carne, que quiere decir que va a aumentar la producción de carne y va a disminuir la producción de papas. En este caso tenemos 12 kilogramos de papa y 18 kilogramos de carne, o sea, subió la producción de carne de 12 a 18 y bajó la producción de papas de 24 a 12, o sea, a la mitad. Entonces tenemos la producción, 18 kilogramos de carne y 12 kilogramos de papa. Y entre ellos se ponen de acuerdo, esto no lo dice la teoría, esto es básicamente una relación entre oferta y demanda. Dicen, ok, nos pongamos de acuerdo de la siguiente forma. El campesino le entrega 15 kilogramos de papa al ganadero a cambio de 5 kilogramos de carne. ¿Qué implica esto? Fíjense lo que sucede. Primera situación. Con este intercambio, primero vamos a ver el beneficio que genera en el consumo y luego vamos a ver que esta situación es factible y es beneficiosa desde el punto de vista de la producción, del costo de oportunidad. Entonces dijimos que el campesino produce 32 kilogramos de papa y entrega 15 al ganadero a cambio de 5 kilogramos de carne. Produce 32, entrega 15, por lo tanto va a consumir 17 kilogramos de carne, de papas, o sea, una unidad más de lo que ya tenía, de lo que venía consumiendo antes. Por otro lado, recibe 5 kilogramos de carne a cambio de las 15 kilogramos de papa. Por lo tanto, va a consumir 5 kilogramos de carne. Es decir, que ahora va a consumir 5 kilogramos de carne y 17 kilogramos de papa. Ese es un punto que, como se puede ver en la gráfica, para el campesino, es un punto que está fuera de su frontera de posibilidades de producción. Por lo tanto, ¿sí?, es un punto no factible si él solamente quisiera consumir eso, produciendo todo lo que consume. Solamente puede lograr ese consumo gracias a haberse especializado en la producción de un bien y además haber hecho comercio, intercambio con otra persona. Por el lado del ganadero sucede algo similar. El ganadero entrega de los 18 kilogramos de carne, entrega 5, por lo tanto le queda 13. Antes consumía 12, ahora consume 13 kilogramos de carne, o sea, aumentó el consumo de carne en 1 kilogramo. Por otro lado, produce 12 unidades, 12 kilogramos de carne y recibe 15 del campesino, por lo tanto termina consumiendo 27 kilogramos de carne, es decir, consume 13 kilogramos de carne y 27 kilogramos de papa, o sea, nuevamente se ubica en un punto que está fuera de sus fronteras de posibilidades de producción. Algo que no podría haber logrado si no fuera por la especialización y el intercambio, el comercio. Ok, ya tenemos un beneficio, que es el consumo. Consumen en un punto que está por encima de sus posibilidades de producción gracias a la especialización y el comercio. Ahora, la pregunta que sigue es, ¿les conviene desde el punto de vista del precio, es decir, de los costos de oportunidad? Sí, fíjense qué es lo que sucedió. El campesino recibió 5 kilogramos de carne a cambio de a cambio de 15 kilogramos de papas. Es decir, que por cada kilogramo de carne, ¿cuánto le costó? ¿Cuánto le costó cada kilogramo de papas? O sea, 3 kilogramos de papas, ¿sí?, 1 kilogramo de carne. O sea que el costo de oportunidad fue de 3 kilogramos de papas por cada kilogramo de carne. Al campesino producir 1 kilogramo de carne le costaba 4. Y ahora lo consiguió a 3 a través del comercio. ¿Le conviene hacer el comercio? Evidentemente sí. Si él hubiera querido producir esos 5 kilogramos, hubiese gastado, ¿sí?, 20 kilogramos de papa. Sin embargo, gastó 15, o sea, gastó menos. Por lo tanto, el precio le conviene. Por otro lado, el ganadero recibió 15 kilogramos de papas a cambio de 5 kilogramos de carne. ¿Y qué significa eso en términos de precio?
significa que por cada kilogramo de carne le costó un tercio kilogramo, por cada kilogramo de papa le costó un tercio kilogramos de carne. ¿Sí? Él, si hubiese querido comprar si hubiese querido producir un kilogramo más de carne, le hubiese costado 500 gramos. Perdón, si hubiese querido producir un kilogramo más de papas, hubiese tenido que sacrificar medio kilogramo de carne. Y en este caso solamente sacrificó 300,33333 kilogramos de carne. O sea, gastó menos. Es decir, el precio por cada kilogramo de papa es menor que su costo de oportunidad. Por lo tanto, evidentemente también le conviene, desde el punto de vista del precio, del costo de oportunidad, ¿sí?, el intercambio. Espero que les haya servido la explicación. Que tengan buen día.